Bueno, en primer lugar quiero exponer nuestra más profunda preocupación por la tergiversación y la manipulación periodística de dos matutinos que ayer han expresado una supuesta cumbre en el Vaticano con su santidad el Papa Francisco. Verdaderamente es un hecho que nos preocupa porque su santidad el Papa Francisco no solamente es obispo de Roma, jefe de toda la Iglesia Católica, sino también jefe del Estado Vaticano. En consecuencia, su rotunda y contundente desmentida acrecienta aún más un problema de desconfianza y de descrédito que padecen muchos medios de comunicación en la República Argentina. Cuando estos medios de comunicación generan operaciones de prensa, atacan sistemáticamente al gobierno, a la presidenta o al jefe de gabinete de ministros, al que le piden la renuncia cada día, no es motivo quizás de preocupación. El problema central es que cuando esta exposición, esta operación mediática, esta mentira y esta diatriba permanente involucran a la máxima figura de la Iglesia Católica, en realidad debe ser motivo de preocupación y también de reflexión. Esto es, nosotros consideramos que su santidad no solamente es un emblema para 1.200 millones de católicos en el mundo, sino es una referencia indiscutible como un líder mundial. No es casualidad también este documento de Naciones Unidas con un ataque duro al Vaticano, precisamente por tener a un Papa que es capaz de expresar la voz de los que no tienen voz, de aquellos que expresan una iglesia pobre para los pobres, aquel que invoca claramente la injusticia social como un problema serio y también a la especulación financiera y también, por supuesto, a la cultura de una expresión solamente especulativa. Entonces, me parece que es motivo de reflexión, no solamente para advertir respecto a su desmentida, sino también a no manipular ni mancillar su nombre y obviamente la jerarquía de un líder de carácter mundial. El Papa, si bien es argentino, es de todos y creo que es muy bueno pensar para todos nosotros que no podamos utilizar falsamente su nombre para una operación mediática o un interés político determinado. Nosotros creemos que los argentinos tenemos la capacidad suficiente para buscar acuerdos y entendimientos que nos permitan cumplir objetivos y metas que tienen que ver con el crecimiento económico, la transformación de la estructura productiva y la equidad social. En segundo lugar, quisiera transmitir que en ese contexto nosotros en el transcurso de esta semana vamos a terminar las reuniones que tienen que ver con las distintas cadenas de valor. Como dije anteriormente y en muchas oportunidades, son 38 complejos productivos estratégicos de bienes y servicios. Tenemos la cadena de valor de la pesca que hoy va a tener una reunión en el ámbito del Ministerio de Agricultura. La Argentina exporta más del 90% de su producción pesquera y exportó durante el año 2013 500.000 toneladas por aproximadamente 1.500 millones de dólares. Los principales destinos de las exportaciones de pesca de la Argentina son España, Japón, China, Italia y Brasil. Y los principales productos exportables son langostinos, merluza y calamar. Creo que eso es muy importante porque nosotros tenemos el programa de aumento y diversificación de exportaciones con una meta de 94.000 millones de dólares para el año 2014. En consecuencia, la evaluación de cada uno de los actores involucrados en la cadena productiva, en la formación de precios internos, en la estrategia de sustitución de importaciones y en la diversificación y en el aumento de las exportaciones, es lo que nos va a permitir dar sustentabilidad desde el punto de vista macroeconómico al programa que nosotros estamos ejecutando. Y por último, yo quisiera transmitir que nosotros hemos mantenido reuniones de carácter informal con representantes de gremios docentes. Como ustedes saben, no ha habido una convocatoria formal en paritarias. Y en ese contexto
lo que también es bueno establecer es que existen distintos cursos de acción. Pueden existir mecanismos de acuerdo informal, de comunicación formal, pueden haber mecanismos también de comunicación unilateral de las partes y también pueden existir en ese sentido la fijación de un piso. Cada una de las jurisdicciones provinciales establece su estrategia de negociación salarial en el momento que considera oportuno y en las condiciones que considera oportuno de acuerdo a sus ingresos de carácter fiscal. En muchos diarios o en muchos analistas hacen solamente referencia al problema de erogación o de deuda pública. Es absolutamente imprescindible recordar que el incremento de las transferencias nacionales en los últimos 10 años es equivalente a aproximadamente 10 veces. Esto quiere decir que el incremento de las transferencias nacionales fueron de 1024%, las transferencias del Fondo Federal Solidario del 254%. Cuando uno toma el mes de enero, las transferencias de acuerdo a las provincias osciló entre el 38 al 48% de incremento respecto al mismo periodo del mes anterior. Y a su vez también ha habido un incremento del Fondo Federal Solidario, que es el de la distribución de los derechos de exportación de soja. Por tanto, muchas veces los análisis que se efectúan solamente tienen que ver con la evolución del tipo de cambio para operaciones, que no todas las provincias lo hacen, de dólar link, sino también de la evolución solamente de esos recursos, que es una parte ínfima y proporcional de la estructura de erogaciones totales de las provincias. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que por el momento lo que nosotros observamos es que las transferencias nacionales han crecido y que van a crecer los recursos provinciales tanto por transferencias nacionales como recaudación propia, en tanto y en cuanto la evolución de los recursos también crezca. Por eso nosotros consideramos que muchas veces los análisis están profundamente sesgados, solamente ven una parte de la ecuación y no la totalidad de la evolución de las cuentas fiscales de las provincias argentinas. Porque como gran parte de las deudas provinciales son con el Estado Nacional y el Estado Nacional las refinanció con largo plazo en pesos y con un 6% de tasa de interés, en definitiva ha perdido relativa proporción con el presupuesto y también con el stock de deuda pública total. O sea que, en definitiva, creo que el Estado Nacional ha ayudado mucho a las provincias. El 74% de las erogaciones se ejecutan en el territorio de cada una de las provincias. Ha podido reestructurar sus deudas en gran parte de las administraciones provinciales y también han posibilitado mejorar sus cuentas fiscales a partir de la actividad económica y las transferencias de recursos. O sea, dicho esto, me someto a las preguntas de ustedes. ¿Cómo le va? Buen día. Soy Marcela Ojeda de Radio Continental y la primera pregunta que le quiero hacer, si me permite dos consultas, es: ¿la AFIP modificó la fórmula para la compra de dólares para el ahorro? Es la primera, si es así, si podría explayar en qué se ha modificado esta fórmula. Y la segunda, ante el llamamiento de cuidar el bolsillo y que no nos roben con las remarcaciones, si podría, ya ha pasado unos días y perdone que insista con el tema, que nos dé a conocer los nombres de algunas de las empresas que día a día remarcan y que los consumidores ya hemos hecho el boicot la pasada semana. Respecto a la fórmula de autorización por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la publica el organismo en sus respectivas páginas, con lo cual esta aclaración la van a publicar ellos. En segundo lugar, la Secretaría de Comercio lo que hace es cumplir lo que yo le transmití, el procedimiento administrativo correspondiente. Cumplido los plazos correspondientes y el procedimiento administrativo, seguramente se publicará. Que lo aclare la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bueno, por eso ahora seguramente lo aclararán ellos a través de la página. Buen día, ministro. Javier Pasaragua, M530, La Red de las Madres. Bueno, quisiera primero ver si se puede confirmar si esta semana se anuncia o si se presenta el nuevo IPC, el Índice de Precios al Consumidor. Y en segundo lugar, si el gobierno evalúa o tiene en cuenta alguna posibilidad de nacionalización del comercio de granos.
Respecto a la segunda posibilidad, no hay por el momento ningún proyecto en ese sentido. Y respecto al tema del IPC nacional, seguramente se publicará durante el mes de febrero. La fecha lo determinará el Ministerio de Economía. Después, digamos, lo publicará seguramente el Ministerio de Economía y lo informará públicamente. Ministro, buen día. El secretario de Comercio, Augusto Costa, hace pocas horas dijo concretamente que lo que está de fondo es la disputa por los márgenes. Evidentemente se refería al programa Precios Cuidados. ¿Nos podría ampliar este concepto para la población? Sí, porque lo que nosotros hemos planteado siempre es que la cadena de valor tiene alguien que produce y alguien que consume. En el medio hay transportistas, hay intermediarios que muchas veces especulan pagándole poco al que produce y vendiéndole muy caro al que consume. Nosotros lo que advertimos es que existen proveedores y existen distribuidores que generan la venta al consumidor. Lo que nosotros trabajamos es en toda la cadena de valor, primero, para que no haya alguien o grupos económicos que acaparen el excedente valor de la cadena. ¿Qué significa eso? Que le paguen poco al que produce y que le vendan caro al que consume. Eso es un trabajo que requiere coordinar información, intervenir en las cadenas de valor, generar los incentivos correspondientes para ello, administrar la estructura de formación de precios y obviamente regular desde el punto de vista económico los procesos de concentración económica. Nosotros advertimos que en determinado tipo de bienes intermedios o insumos, finalmente lo que se advierte es que existen estructuras oligopólicas o monopólicas, o sea, o de pocos oferentes o de un oferente, que fija precios en forma antojadiza y en definitiva perjudica a toda la cadena de valor. Entonces, ¿cuáles son los perjuicios? Los perjuicios son muy claros. Por un lado, el consumidor paga un precio más caro por el bien y por el otro lado, el productor no tiene la compensación justa que merece. Entonces, nosotros estamos trabajando para que nadie se apropie del excedente de ese valor y podamos generar una contribución positiva en la cadena. Muchas gracias.